Bien, entonces, en ese marco de coherencia sistémica y epistemológica con el que nosotros estamos desarrollando la investigación, recordábamos que partíamos estableciendo la tríada investigativa, que es la fundamentación epistemológica, metodológica y teórica, que define la cosmovisión con la que el investigador va a asumir su estudio. Cómo va a observar la realidad, si la va a observar desde una dimensión empírica, desde una dimensión interpretativa, desde una dimensión reflexiva, desde una dimensión emancipadora. Y para esto, pues hacíamos nuestros prompts, hacíamos los prompts que hemos trabajado. Seguidamente, hacíamos un prompt donde a partir del contexto preliminar que presentábamos, construíamos un sistema de variables preliminares. El análisis es separar lo que observo de la realidad en elementos concretos, es decir, separarlo por partes. Sistematizar significa entonces que yo comienzo a descomponer la realidad entre los elementos que la componen, en este caso el objeto de estudio que quiero investigar, y comienzo como a cada elemento encontrarle subelementos y subelementos. Entonces veíamos que a la variable le sacábamos subvariables y a las subvariables le sacábamos dimensiones. Y más adelante a las dimensiones vamos a sacarles indicadores. Y tengo una sistematización del objeto de estudio. Ayer hicimos un conjunto de prompts que nos permitió hacer la descripción de la realidad. Como la investigación era cuantitativa, la hicimos de manera deductiva, es decir, de lo general a lo específico. Como era completamente deductiva, comenzábamos de lo general a lo específico. Fue lo que trabajamos el día de ayer. Así que lo que hicimos fue unas matrices, tanto internacionales, regionales, nacionales y locales, que nos permitieran comprender cómo se relacionan las variables en lo que para nosotros es el qué de la investigación, el problema, el objeto de la investigación. ¿Sí? Entonces, eso nosotros lo planteamos, hacíamos una matriz de análisis estadístico. Finalmente, hacíamos otra matriz donde definíamos la relación entre las variables con respecto a esos datos estadísticos y nos daba la estructura del prompt. ¿Ok? Nos daba la estructura, qué pena, de la descripción del problema. ¿Sí? Y ahora, hoy, vamos a trabajar la matriz integradora del proceso investigativo, que decíamos reconoce el diseño metodológico, reconoce la posición del enfoque de la investigación, el paradigma, el tipo de investigación, el método, las técnicas que se van a utilizar, se reconoce la pregunta general y el objetivo general, se reconocen las preguntas específicas y los objetivos específicos. ¿Vale? Entonces vamos a estar explicando un poco. Esta clase va a ser algo, puede ser algo densa, así que estén muy atentos porque vamos a estar explicando diferentes tipos de métodos, ¿vale? Vamos a estar explicando diferentes tipos de métodos, ¿vale? Permítanme acá y yo les veo. Entonces, cuando yo sistematizo, aquí voy a poner varios ejemplos, ¿sí? Vamos a ver, pero esto lo voy a explicar desde otra diapositiva. Permítanme acá y yo les presento esto acá. Okay. Entonces, vamos a ver esta plantilla. Este esquema no encierra todas las investigaciones o las posibilidades investigativas que podemos desarrollar desde el enfoque cuantitativo. Qué pena, aquí está mal.
Es decir, que esta presentación no encierra todas. Es decir, esto es lo que podemos hacer en investigación cuantitativa. No, no lo encierra. Sin embargo, Hernández Sampieri y, y otros en el libro de la metodología de la investigación, cuarta edición, ellos plantean este esquema para, a grosso modo, presentar una de las dinámicas más frecuentes en las investigaciones cuantitativas. No son todas. Podrían aparecer investigaciones con características cuantitativas que no necesariamente de pronto están limitadas a este esquema. ¿Sí? Aquí tengo todo, aquí tengo varios errores. Empírico, analítico. Para ver. Déjame yo reviso bien este cuadro porque de pronto intenté como hacer una modificación y inicié y no terminé y me quedaron de pronto mal planteadas. Ya, creo que ahora sí. Sí, perfecto. Entonces les decía a ustedes, no significa que todas las investigaciones quanti estén expresadas en este gráfico, pero sí soy de lo que considero que este gráfico presenta a grosso modo la gran parte de ellas, ¿cierto? Eh, y podríamos decir que las investigaciones cuantitativas se dividen en investigaciones experimentales y no experimentales. Y que las investigaciones experimentales pueden ser preexperimentales, cuasi experimentales o experimentales propiamente dicha. Y las no experimentales pueden ser longitudinales o transversales o transeccionales. Y que en términos de alcance, hasta dónde queremos llegar con la investigación desde nuestra intencionalidad, una investigación podría ser descriptiva, explicativa, correlacional y exploratoria. Así que voy a explicar uno por uno para que sea de pronto de fácil comprensión para la mayoría de ustedes. Comencemos hablando de las investigaciones no experimentales. Comencemos hablando de las investigaciones no experimentales. ¿Sí? Hablemos de las investigaciones no experimentales. ¿Cuándo sé que una investigación es no experimental? Sabemos que una investigación es no experimental cuando eh, las variables no pueden ser manipuladas por el investigador. Es decir, las variables surgen de manera natural o el investigador llega de manera expofacta. Es decir, el investigador llega después que la investigación, después de que la variable se llevó a cabo. Un ejemplo, yo voy a investigar, por ejemplo, cómo la pandemia del COVID-19 influyó, ¿sí? Influyó en las percepciones de vida del personal pues, del personal asistencial de las clínicas, ¿sí? Es decir, cómo el COVID-19, en este caso, la pandemia, ¿sí? Cómo el COVID-19 influyó, influyó en el sentido y percepción de la vida por parte del personal asistencial de una clínica, por ejemplo, de primer orden, es decir, una clínica que estuvo allí en la primera línea, una clínica que de pronto durante la pandemia diariamente vio fallecer a muchas personas, les tocó enfrentar la muerte de compañeros, les tocó enfrentar, ver a niños, niñas y familias despedir a sus seres queridos por videollamada. Es decir, y esto lo digo porque de alguna manera lo vivimos relativamente cerca y veíamos cómo personas que amamos mucho tenían que despedir a sus seres queridos a través de una videollamada, literalmente.
mientras que estaban obviamente entubados y estaban completamente sedados y ya definitivamente estaban desahuciados por el deterioro, obviamente, de su salud. Y pues veíamos precisamente también personas cercanas que vivieron la pandemia de una manera diferente porque la vivieron ahí en primera línea. Es decir, la muerte se volvió en un tema del día a día más que en otras circunstancias. Entonces, perfecto, yo quiero hacer una investigación para analizar cómo la pandemia afectó, influyó en el sentido de vida y en la percepción de vida eh, de la parte asistencial de una clínica, que fue obviamente de primera línea. Entonces vemos que tanto la variable que fue el COVID-19, que ocurrió entre el año 2020 y el año 2021, ¿sí? Que esa pandemia no fue manipulada por el investigador. El investigador llega cuando ya la variable se ejecutó de manera natural y llega a evaluar cómo ha sido la incidencia en esa variable dependiente. Entonces, cuando definitivamente el investigador no puede manipular la variable, ninguna de las variables, estamos hablando de una investigación no experimental. No hay manipulación de variables ni parciales en los estudios no experimentales. ¿Por qué no podemos manipular las variables? Por varios elementos. Uno, pueden ser elementos cronológicos. Por ejemplo, ya el evento sucedió, ¿sí? El evento pasó. Me contratan para evaluar el impacto de un software en, en la organización contable de una empresa. ¿Sí? Yo no traje el software, yo no propuse el software, yo no diseñé el software, solamente me están contratando para que yo evalúe si definitivamente el software está ayudando a la productividad, a la eficiencia de los procesos y a la calidad de la información. Entonces yo llego después de que de manera natural en ese contexto se ejecutó ese software. Así que yo llego simplemente sin tener velas ni causa en el desarrollo del software, llego a evaluar el impacto que ha tenido en unas variables que se consideran dependientes. Efectividad, organización, calidad de la información, en fin. ¿Por qué no puedo manipular las variables? También puede haber un factor de carácter técnico, ¿cierto? Yo hago una investigación donde, hombre, quiero determinar cuál es el impacto de un sismo de 5.5 en las propiedades horizontales de la ciudad de Montería. Pues bien, ahí tengo un aspecto técnico. Necesito que ocurra el, el terremoto, a no ser que quiera hacerlo con datos simulados. Sí, que entonces sería experimental porque voy a estar simulando los datos, voy a estar creando experimentos con los datos. Sí, pero la investigación real sería que ya haya sucedido el sismo y pues bien, nosotros venimos simplemente a evaluar cuál fue el impacto que tuvo la propiedad horizontal en una ciudad determinada. ¿Por qué no puedo manipular las variables? También por aspectos éticos, morales y legales. Por ejemplo, imagínense una investigación donde yo quiero determinar el nivel de incidencia del acceso carnal violento, es decir, de las violaciones sexuales, en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de víctimas. Pues yo no puedo manipular la variable independiente que es el acceso carnal violento. Hacerlo experimental implicaría buscar una muestra que estuviese dispuesta a ser violentada y buscar personas que estuviesen dispuestos a violentar. Y eso pues obviamente tendría muchas repercusiones legales, éticas, morales, ¿sí? Entonces no podríamos. ¿Qué me toca hacer? Buscar una fundación o buscar una organización sin ánimo de lucro que trabaje con víctimas. Cuando digo naturales me refiero a que han sido violentadas en sus contextos naturales
sociales. Entonces ya ahí llego en una fundación que tenga una población de niños, niñas, mujeres y hombres que han sido abusados sexualmente. Llego a la fundación y a partir de unos eventos que ya sucedieron, entonces comienzo yo a trabajar en este caso cómo se experimenta las habilidades socioemocionales. Entonces, estas investigaciones requieren como etapas, uno, caracterizar, comprender cómo se manifestó la variable independiente. Es decir, cómo se manifiesta la variable independiente en la población objeto de estudio. Dos, diseñar los instrumentos y validar los instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Que nos permitan, obviamente, analizar la variable dependiente. Tres, pues analizamos los resultados de la variable dependiente. Y último, podría ser diseñar propuestas. ¿Para qué hice la investigación? Para hacer una descripción, una explicación, para poder hacer unas propuestas, proponer, no sé qué puede hacer. Entonces, vemos la fase, entonces ya más o menos identificamos cuáles podrían ser las fases para esta investigación transversal, ¿sí? Entonces, la investigación transversal es no experimental porque la variable independiente o una de las variables que se manifiesta como variable 1 ya ocurrió de manera natural, ¿sí? Así que llegamos a comprender esa variable y a estudiar cómo ha incidido en otras variables. Se dice que las investigaciones son transversales porque los datos se recogen en un único momento. En un único momento, yo recojo los datos en la variable dependiente. Es decir, desarrollo un buen instrumento y lo ejecuto. Es transversal. La longitudinal, vamos a ver un ejemplo. Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo se formulan las preguntas, ¿sí? Y cómo se formulan los objetivos de la investigación. Por ejemplo, vamos a ver aquí un problema, ¿sí? Yo he observado en una clínica cómo los cuidados paliativos de pacientes en etapa terminal de cáncer están generando lo que aparentemente puede ser un síndrome de Burnout, es decir, un agotamiento físico y emocional en cuidadores familiares. Es decir, nos estamos dando cuenta que las personas cuando tienen una enfermedad ya terminal y están obviamente que han pasado por una etapa dolorosa, eh, penosa, difícil, física, emocionalmente, eh, y que han estado al cuidado de un familiar, termina generando también agotamiento físico y emocional en quienes lo rodean. Con esto no queremos desestimar, obviamente, al sujeto que padece la enfermedad y que debería ser el principal protagonista de nuestra investigación, pero las investigaciones son así. Yo puedo decir, no, es que a mí me interesa en este momento es hablar o estudiar principalmente el agotamiento físico y emocional de quienes rodean, de quienes cuidan y cuáles son esas variables que podrían estar generando que en algunos contextos el agotamiento sea aún mayor que en otros contextos, ¿sí? Entonces ahí estamos analizando. Entonces tengo variable independiente y variable dependiente. Tengamos en cuenta que no todas las investigaciones cuantitativas deben tener variables independientes y dependientes, porque no todas las investigaciones cuantitativas buscan relaciones de causalidad. Debo reconocer que la mayoría de las tesis cuantitativas que he tenido la oportunidad de asesorar, de acompañar, de trabajar, tienden a ser causales, tienden a tener variable independiente y variables dependientes. Pero no podemos desconocer que, por ejemplo, en investigaciones descriptivas podemos establecer simplemente relaciones no causales entre variables o relaciones interdependientes. Es decir, que una depende de la otra tanto como de la otra depende de la anterior. Es decir, ya hay una relación más de interdependencia. Entonces, hablemos un poco. ¿Cómo construimos el problema? Esto es inédito, es decir, esta estructura es de este servidor, fue diseñada
mientras era coordinador nacional de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, y en busca de generar patrones que le ayudaran a los estudiantes a comprender procesos de investigación, después que hice una tesis que fue el modelo de autorregulación y construcción del conocimiento, comencé a encontrar esta especie de patrón lógico o o de estructura lógica para, para la redacción de preguntas. Para mí una pregunta debería tener un componente que se define en la estructura de pregunta. Es decir, una pregunta siempre debe tener una composición. Es decir, por ejemplo, si yo llego a preguntar, ¿Colombia puede clasificar al Mundial 2026? Pues si bien es cierto, es una pregunta, no es una pregunta de investigación. ¿Y por qué no es una pregunta de investigación? Porque como yo la estoy formulando, a pesar que tiene los signos de interrogación, esa pregunta, como la formulo, me lleva a una respuesta, a un sí o a un no. Por ejemplo, ¿Colombia puede clasificar al Mundial 2026? Sí o no, ¿sí? Pero si yo le añado una composición a la pregunta y le pregunto, ¿de qué manera Colombia podría clasificar al Mundial 2026? Ya ese de qué manera lleva a que la respuesta no simplemente sea un sí o un no, ya lleva a que la respuesta sea mucho más profunda. Así que una pregunta de investigación debe tener una composición, puede ser un cómo, un cuáles, un de qué manera, un qué, ¿sí? Ese componente es importante a la hora de hacer una pregunta. Dos, la pregunta debe tener palabras que den cuenta del enfoque. Es decir, palabras que hagan que la pregunta sepa al enfoque. Que uno lea la pregunta y esta pregunta sabe a cuantitativo o esta pregunta sabe a cualitativo. Esta pregunta sabe a experimental. Esta pregunta sabe a no experimental. Esta pregunta sabe a fenomenología. Esta pregunta sabe. Es decir, esta pregunta tiene unas características que me dan a pensar, ¿sí? Que proponen, que sugieren ya el enfoque en sí. Dos, tenemos que identificar las variables en la pregunta. Si en la pregunta no se identifican las variables principales de estudio, la pregunta está mal redactada. Y por último, el contexto. ¿Ok? Y por último, el contexto. ¿Sí? Vale. Entonces tenemos eso. Entonces, por ejemplo, en este caso, la pregunta, ¿cuál es la incidencia de los cuidados paliativos en los niveles de agotamiento físico y psicológico de cuidadores familiares de pacientes en etapa terminal de cáncer? Entonces vemos, composición, ¿cuál? ¿Sí? Inicia en interrogante, termina en interrogante. Evidencia del enfoque, ¿cuál es la incidencia? Esto me habla de investigación cuanti, concreta, determinista, quiero validar. Acá me dice en los niveles, esto de niveles también sabe a cuanti. De los cuidados paliativos, si se dan cuenta, en ningún momento digo de qué manera los cuidados paliativos podrían favorecer el desarrollo emocional. ¿Por qué? Porque si yo lo hubiese preguntado así, daría cuenta que yo voy a manipular los cuidados paliativos, que voy a diseñar como una especie de técnica de acompañamiento, un programa de cuidados paliativos que minimice la afectación emocional de los cuidadores. Pero en este caso no, la pregunta es clara, ¿cuál es la incidencia de los cuidados paliativos? Es decir, la pregunta sugiere que no va a haber intervención de la variable, por lo cual entiendo entonces a partir de la pregunta que la pregunta es no experimental, ¿sí? Entonces aparece aquí la variable independiente que son los cuidados paliativos
Y la variable dependiente, que es el agotamiento físico y psicológico. Y el contexto, los cuidadores familiares de pacientes en etapa terminal. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, permítanme y ahora vamos a hacer esto con la mayoría de los métodos, de explicar y poner ejemplos de cada uno de los métodos. Pero permítanme preguntarles, ¿se está entendiendo lo que hemos hablado? ¿Se comprende lo que son las investigaciones no experimentales? Que no hay manipulación de las variables. Es decir, las variables podríamos considerar que se desarrollan de manera natural, ¿sí? Y la estructura de la pregunta. Esta estructura aplica para todos los métodos, ¿sí? Es decir, composición, evidencia del enfoque, variables o categorías de estudio y finalmente el contexto. Vale, ¿ok? ¿Está claro? Perfecto. Entonces continuamos, dado que manifiestan claridad. Bien, entonces tenemos allí. Ahora, de la pregunta general debe salir el objetivo general. O sea, de la pregunta general sale el objetivo general. ¿Y cómo sale? Sale de la siguiente forma. Cuando construimos un objetivo general, buscamos que el objetivo de manera implícita responda al qué de la investigación, al cómo de la investigación, al para qué de la investigación, al a quién es en la investigación, y cuándo es opcional. Pero el qué, el cómo, el para qué y el la quieres. Entonces, ¿qué hicimos? Copiamos y pegamos la misma pregunta. Quitamos la composición y ponemos un verbo en infinitivo, terminado en ar, er o ir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como decía, ¿cuál es la incidencia? Entonces aquí literalmente pusimos determinar. ¿Sí? Es un verbo que permite de manera concreta afirmar algo, determinar. ¿Sí? ¿Cuál es la incidencia? Pues determinar. ¿Sí? La incidencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya dependiendo de cuál alcance quiero. Si quiero que sea descriptivo, ¿sí? O si quiero que sea... Lo que pasa es que aquí en este caso puede ser descriptivo o exploratorio. Porque las investigaciones transversales no es muy recomendable que se planteen explicativas, no pueden ser. Y correlacionales, pues son muy sencillas para lograr establecer niveles de correlaciones, ¿sí? Entonces no es recomendable poner correlacionales. Quiere decir que en estas investigaciones de carácter no experimental de tipo transversal tienden a ser descriptivas, porque se recolectan los datos en un único momento y o buscamos explorar o buscamos describir, ¿cierto? Determinar descriptivamente la incidencia de los cuidados paliativos. Entonces, ¿qué quiero? Determinar la incidencia de los cuidados paliativos en los niveles de Burnout. Ahí tengo el qué. ¿Cómo? Descriptivamente. ¿Para qué? Para el diseño de propuestas de intervención. ¿A quiénes? En cuidadores familiares. Entonces, esta investigación tendría que determinar descriptivamente la incidencia de los cuidados paliativos en los niveles de Burnout en cuidadores familiares para el diseño de propuestas de intervención. Entonces, vemos cómo aquí en el objetivo, vemos los elementos que debe tener el objetivo. ¿Qué, cómo, para qué y a quiénes? ¿Ya? Respetando esto. Ahora, considerando que ya tengo la pregunta general y que entiendo cómo funciona el método, que entiendo que lo primero que voy a hacer es comprender la variable independiente, que voy a fundamentar los instrumentos y la construcción y la validación de la construcción de los instrumentos, que tercero, voy a hacer el análisis de los resultados con respecto a la variable dependiente, y cuarto, que voy a hacer una propuesta, ya más o menos tengo las fases de la investigación. Entonces, considerando esas fases, esta pregunta la llevo a preguntas específicas. Por ejemplo, pregunta número 1, ¿cómo se caracteriza y presentan los cuidados paliativos en la población objeto de estudio? Es decir, comprender cómo se lleva a cabo la variable
independiente, que en este caso serían los cuidados paliativos. Dos, ¿cuáles son los fundamentos teóricos, técnicos y metodológicos para la recolección de datos asociados a los cuidados paliativos y síndrome de Burnout? Aquí no va interrogante. Es un error de mi parte. Tercero, ¿cómo se presentan y se relaciona el síndrome de Burnout en los cuidadores familiares de pacientes en etapa terminal? Voy a analizar los datos. Vamos a quitar esto porque seguirá estando ahí si no lo quito. Vamos a quitar este que es un punto, esto se acá es un punto y esto acá. Ah, no, 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 si son preguntas. Sí, claro. Soy yo el que estoy mal. Ok. Vamos a ver. Claro que son preguntas. Entonces tengo acá. ¿Cómo se presenta y se relaciona el síndrome de Burnout? Es decir, evalúo la variable dependiente. Y finalmente, ¿qué tipo de propuestas de intervención se pueden desarrollar? Ahora queda más fácil. Si yo tengo las preguntas según las fases de investigación que propuse, yo puedo automáticamente de cada pregunta sacar el objetivo específico. Objetivo específico número uno, caracterizar los cuidados paliativos en la población objeto de estudio antes de la recolección de los datos. ¿Sí? Caracterizar los cuidados paliativos en la población objeto de estudio antes de la recolección de los datos. Dos, ¿cuáles son los fundamentos teóricos, técnicos y metodológicos para la recolección de los datos? ¿Sí? Es fundamental los aspectos técnicos y metodológicos para la recolección de los datos. Tres, ¿cómo se presenta y se relaciona en el síndrome? Describir. ¿Por qué describir? Porque pues queremos describir la incidencia de relación entre los cuidadores paliativos y el síndrome de Burnout. Cuarto, ¿qué tipo de propuesta? Proponer intervenciones consideradas los resultados. Aquí sí no van los signos, aquí sí no van los signos de puntuación. Aquí sí no van los signos de interrogación, qué pena. Entonces, vemos claramente cómo se experimenta ese ecosistema. ¿Vale? Ya les voy a poner el ejemplo de cada método. Hoy sí voy a darles ejemplos de todos los métodos. Esto es investigación experimental, no experimental, transversal. ¿Me confirman si se entiende, si se comprendió esto? Perdón, se me estaba perdiendo. Ok, ¿está claro? Sí, perfecto. Entonces podemos proseguir. Entonces vemos claramente, esto es un ejemplo de una investigación cuantitativa no experimental. Como mire cómo se mantiene la lógica entre la pregunta y el objetivo general, las preguntas y las subpreguntas, el objetivo general, los objetivos específicos y las subpreguntas y los objetivos específicos. Una coherencia que es de la que es la coherencia de poder esto. ¿Vale? Aquí vemos otro claro ejemplo. ¿Cuál es la incidencia de la reubicación comercial de 2018 en los emprendedores informales de la calle 35 en su calidad socioeconómica en el año 2024? Esto fue un ejemplo que trabajamos en un diplomado y pusimos esto. Esto es un claro ejemplo de una investigación no experimental transversal, ¿cierto? Pasó algo en el 2018, fueron reubicados unos emprendedores informales de una calle de una ciudad y en el año 2024, 6 años después, se está intentando evaluar el impacto socioeconómico que tuvo después de 6 años esa reubicación comercial. Ahí está una pregunta completamente clara. Y tal cual, entonces, queda lo mismo, determinar la relación de la reubicación comercial, ¿sí? En la calidad socioeconómica de los emprendedores informales de la calle 35 a través de un estudio transversal durante el año 2024
para la evaluación del impacto de las políticas públicas. Esta diapositiva está en el material de apoyo y aquí me atrevo a decir que hay más de 100 ejemplos de temas. Hablemos de las investigaciones no experimentales longitudinales. Tal cual como la anterior, no hay manipulación de la variable. La variable inicial o la variable independiente se presentó de manera natural en un momento determinado, ¿cierto? ¿Por qué se llama longitudinal? Porque a diferencia de la transversal, esta intenta hacer un estudio más prolongado. Es decir, intenta comprender cómo ha evolucionado la variable dependiente en el tiempo, ¿cierto? Entonces necesitamos que tanto la pregunta como todo lo que hagamos busque una recolección longitudinal. Por ejemplo, vamos a ver cómo fue el impacto en el tiempo. La reubicación comercial fue en el año 2018. Fue en el año 2018, pero resulta que comenzamos en el año 2023, recolectamos para ver cómo estaba la evolución, en el año 2024, cómo fue la evolución, en el año 2025, cómo fue la evolución, para ir comprendiendo cómo se está comportando la variable dependiente frente a una variable independiente. Si yo hago un estudio longitudinal, por ejemplo, ¿cuál es la incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo en la evolución del desarrollo socioemocional, ¿sí? Durante 3 años o 4 años, porque yo quiero estudiar si definitivamente el tiempo empeora o no, si se logra o no una sanidad, podríamos decir, emocional, natural. Entonces yo quiero estudiar eso y lo quiero hacer desde el tiempo. Por eso las investigaciones longitudinales pueden ser de carácter correlacionales porque son más profundas, ¿sí? Tienden a ser de carácter correlacional, ¿sí? Y podrían hasta llegar a niveles explicativos, ¿ya? Por ejemplo, aquí está. ¿Cómo ha sido la incidencia de la reubicación comercial del 2018 en la calidad socioeconómica durante los años 2022 a 2024? Entonces aquí vemos que hay un rango de tiempo donde se van a estar recolectando los datos en los emprendedores informales. Entonces en el año 2022 yo debía haber recolectado datos, en el año 2023 debía haber recolectado datos. Durante el tiempo, durante esa longitudinalidad, en ese periodo longitudinal, yo debo recolectar los datos. Aplica la misma composición, evidencia o tono del enfoque, variables, contextos. Y vamos a ver, por ejemplo, lo mismo. Eh, objetivo principal, qué, cómo, para qué, a quiénes. Aquí pongo el cuándo, porque en las investigaciones longitudinales es importante que aparezca el cuándo. Evaluar, evaluar el impacto de la reubicación comercial del 2018 en la calidad socioeconómica de los emprendedores informales de la calle 35 a través de un estudio longitudinal durante los años 2022-2024 para la evaluación de las políticas públicas municipales. ¿Sí? Entonces, tengo claridad de que este estudio es completamente longitudinal. Entonces, ahí tenemos esto. Entonces, me informan si se entendió las investigaciones longitudinales, ¿sí? ¿Se comprendió? Se requiere en el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Comprendamos que lo longitudinal es que vamos a estudiar la evolución de la variable dependiente en el tiempo. Transversal en un único momento. 2024, recolecto datos, analizo el estudio, muestro resultados. Transversal. Longitudinal, ¿no? Entonces, primer semestre de 2024, 2025, segundo semestre de 2026, primer semestre de 2020, no, primer semestre de 2025, segundo semestre de 2025, primer semestre de 2026, segundo semestre de 2026. Tengo 4 momentos en los que se recolectó la información y eso hace que el estudio sea longitudinal. Eso hace que el estudio sea completamente longitudinal. Más adelante vamos a hablar de las cualitativas. Permítame llevar la noción del orden. ¿Sí?
¿Ok? Vale, vamos a ver. Entonces, ahora hablemos de las investigaciones experimentales. ¿Sí? Entonces, las investigaciones experimentales pueden ser preexperimentales o cuasi experimentales. Una investigación preexperimental es porque yo manipulo la variable independiente. ¿Sí? Hay una manipulación completa o parcial de la variable independiente. Entonces, de tal forma que lo primero que yo hago es diagnosticar en un pretest la variable dependiente. Diseño e implemento, diseño e implemento la variable independiente. Y finalmente hago una evaluación para ver cómo influyó la variable independiente en la variable dependiente. ¿Ya? Esos son los 4 momentos principales de un preexperimento. En un solo grupo, que es un grupo experimental con el que voy a trabajar. ¿Sí? Veamos un ejemplo. ¿De qué manera una estrategia de reubicación comercial ya no es cuál es la incidencia, no? ¿De qué manera una estrategia de reubicación comercial quiere decir que yo voy a construir la estrategia de la reubicación comercial? Posibilita mejorar las condiciones socioeconómicas de los emprendedores informales de la calle 35 de Montería. Entonces, el objetivo general vendría siendo diseñar una estrategia de reubicación comercial que mejore las condiciones socioeconómicas de los emprendedores informales de la calle 35 de Montería. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es diagnosticar la variable dependiente. Entonces, lo primero que digo es cuáles son las condiciones socioeconómicas de la población objeto de estudio antes de la implementación de la estrategia. El objetivo específico vendría siendo identificar las condiciones socioeconómicas de la población objeto de estudio antes de la implementación de la estrategia. 2, voy a diseñar la estrategia. ¿Cómo debe ser una estrategia de reubicación comercial que permita mejorar las condiciones socioeconómicas de la población objeto de estudio? Entonces, el objetivo específico 2 sería fundamentar las estrategias de reubicación comercial que permita mejorar las condiciones socioeconómicas de la población objeto de estudio. Tercero, tengo que implementar la estrategia en la población objeto de estudio. ¿Cómo se puede implementar la estrategia? Objetivo específico número 3, implementar la estrategia. Cuarto, entonces sí, ya, dependiendo del alcance que tengo, puedo definir cuáles son las diferencias existentes de las condiciones socioeconómicas antes y después de la estrategia. Evaluar las diferencias existentes de las condiciones socioeconómicas antes y después de la estrategia. Ahí tengo los 4 elementos. Mire que aplicó todo lo mismo que les expliqué anteriormente. Aplicó todo completamente. ¿Sí? Entonces vemos claramente aquí otro ejemplo de qué manera un programa de formación basado en inteligencia financiera incide en las finanzas personales de los estudiantes de la Universidad Remington de Montería. Vemos la composición, vemos la evidencia del enfoque, vemos las variables y el contexto. ¿Ya? Entonces, me comentan si se entendió lo preexperimental. En el preexperimento ya hay manipulación parcial o completa de la variable independiente. ¿Ok? ¿Me confirma? ¿Se comprendió lo experimental? ¿Sí? Ok, perfecto. Vanessa, bien, entonces tenemos, primer paso, diagnosticar la variable dependiente. ¿Sí? Te lo voy a poner aquí de manera sencilla.
quiero adelgazar y yo voy a una empresa, a un centro estético donde tienen un programa que se llama Lipo 2000, que incluye, por ejemplo, una sueroterapia, que incluye unos masajes, que incluye pues, cierto tipo de intervenciones allí. Perfecto. Yo llego. ¿Qué es lo primero que ellos van a hacer? Hacer un pretest. Lo primero que ellos van a hacer es que me van, como yo quiero perder peso, talla, entonces ellos toman y recolectan datos, cuál es mi peso, cuál es mi talla, usualmente piden exámenes médicos para saber cómo está el triglicérido, el colesterol, la tiroides, te diagnostican toda esta variable dependiente. Ellos debieron haber diseñado ese programa que se llama Lipo 2000 y desde una fundamentación determinar, obviamente, la importancia de la seroterapia en el tratamiento, de los masajes en el tratamiento. Entonces, está operacionalizado ese programa de intervención. Ellos durante un tiempo van a aplicar ese programa de intervención. Yo tengo que ir a 2, 3 veces a la semana y ellos me van a estar aplicando lo que están ofreciendo y finalmente, al final, van a hacer un post-test. Es decir, cuando ya terminemos todo el tratamiento, van a volver a medir mi talla, a volver a medir mi peso, a volver a medir mi triglicérido y al final van a comparar el pretest y el post-test para determinar si hubo o no hubo cambios. Ese es el preexperimento. ¿Sí? No sé, Vanessa, si de pronto me pude hacer entender. ¿Me comentas? ¿Sí? Vale. Ahora, hablemos del cuasi experimento. Hablemos del cuasi experimento. El cuasi experimento, a diferencia del preexperimento, requiere al menos dos variables independientes. Se requieren al menos dos variables independientes. Por ejemplo, imaginémonos que nuestro estudio va a ser el siguiente. Volviendo a tomar el ejemplo de la estética y de perder peso. Imaginémonos que yo voy a hacer un estudio para determinar qué es más efectivo. El programa Lipo 2000 o el balón gástrico, ¿cierto? O sea, el spa tiene, es decir, estamos evaluando la eficiencia entre el balón gástrico, que es una intervención médica, donde se le pone al sujeto una especie de balón eh, lleno de un líquido especial y tengo por otra parte todo un programa que se llama Lipo 2000. ¿Ya? Eh, entonces tengo dos variables independientes. ¿Sí? Eh, entonces, por una parte, hago el pretest, es decir, la muestra que va para el Lipo 2000 se le evalúa el peso, la talla, triglicéridos, colesterol, a los que van para el balón gástrico también. Se le evalúa lo mismo, se le hace el mismo pretest a ambas muestras. ¿Sí? Ambos programas están diseñados y fueron implementados en ambas poblaciones. Sí, en ambas poblaciones. A una muestra se le aplicó el lipo 2000 y a la otra muestra se le aplicó el balón gástrico. Hagamos que se propuso todo el proceso para 6 meses. A los 6 meses, entonces se diagnostica a través de un póster la variable dependiente en el grupo experimental 1 y a través de un post-test se evalúa la variable dependiente en el grupo experimental 2. ¿Sí? Y pues
Estas investigaciones permiten el análisis intergrupo, es decir, comparo el pretest del grupo experimental 1 con el del grupo experimental 2 y el posttest del grupo experimental 1 con el grupo experimental 2. Y también tengo la oportunidad de hacer una comparación intragrupo. Comparo el pretest con el posttest en el grupo experimental 1 y comparo el pretest y el posttest en el grupo experimental 2. Todo esto me permite tener una investigación mucho, pero mucho más robusta, ¿cierto? ¿Sí? Veamos un claro ejemplo. Aquí tengo un ejemplo. Debo tener al menos dos variables independientes. Tengo, por ejemplo, una variable que se llama modelo metacognitivo mediado por tecnologías emergentes y tengo la metodología de enseñanza tradicional. Tengo dos variables independientes. Así que quiero evaluar cuál es la diferencia significativa entre ambas variables con respecto a una variable dependiente que es las competencias investigativas. Entonces, miren la pregunta. ¿De qué manera un modelo de enseñanza metacognitiva mediada por tecnologías 4.0 permite obtener mejores resultados en el desarrollo de competencias investigativas que las metodologías tradicionales en los estudiantes del doctorado en ciencias humanas? Entonces veamos componente, ve aquí está azulito el componente, evidencia del enfoque, permite obtener mejores resultados, da evidencia del enfoque, estoy haciendo una correlación, una comparación, variable independiente, tengo modelos de enseñanza metacognitiva mediada por tecnología y tengo otra variable independiente que es las metodologías tradicionales. Tengo una variable dependiente que es la competencia investigativa y tengo el contexto. Se dan cuenta cómo la estructura se adapta al método de manera eficiente. ¿Ya? Y aquí viene precisamente, eh, las comparaciones. Pero ya este es otro ejemplo. Ya este es otro ejemplo. Entonces, considerando esto, vamos a volver a nuestro archivo de ayer para hacer la práctica de hoy. Hago esta práctica y nos vamos el resto de clase a explicar los ejemplos cualitativos. De no alcanzarnos la clase hoy, le dedicamos la clase mañana completamente a las investigaciones cual. Así que toda su paciencia, por favor, para ir también, para que la clase de hoy no nos quede como 100% teórica, porque no me gustan las clases 100% teóricas. Vamos a ver si aquí tengo el PROM inicial, todos estos son los PROM 2, PROM 3, PROM 4, yo creo que es esta, pero siento que le falta, como si no hubiese guardado. ¿Será este? Creo que sí. Que aquí está PROM 4, PROM 5, sí, PROM 6, PROM 7, PROM 8, PROM 9. Vamos por aquí. El último PROM que hicimos fue este, considerando que la investigación empírica analítica con la de alcance correccional y considerando el aporte de Sampierre, construye una matriz de las fases de investigación de mi estudio. Ya esta la hicimos. Ya tenemos las fases de estudio. ¿Sí? Ya aquí tenemos las fases de estudio. Vamos aquí donde dice ChatGPT. Este es el PROM que tenemos. Entonces ayer teníamos esto, la fase 1, diagnosticación de las variables dependientes. Este es cuasi experimental, ¿cierto? Sí, porque este es cuasi experimental. Diagnóstico de la variable dependiente, fundamentación epistemológica, teórica y diseño de plan de intervención, implementación de la variable independiente, análisis intergrupo e intragrupo. Ya, y aquí lo tengo claramente.
las fases ya las tengo listas. Así que lo que me resta es crear un prompt. Lo que me resta es crear un prompt que me permita, crear la matriz integradora del proceso investigativo. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a poner, considerando, este es prompt 10, sería matriz integradora del proceso investigativo. Matriz integradora del proceso investigativo. ¿Sí? Es considerando la matriz de fases de la investigación, la triada investigativa, ¿sí? Y las variables, posibles. Construye un conjunto de matrices que presenten la integración del proceso investigativo. O macromatriz integradora del proceso investigativo, como quieran llamarlo. Te voy a decir, la primera matriz, vamos a ponerla aquí así. Primero, la primera matriz debe tener el título de la investigación. ¿Sí? ¿Vale? No, vamos a ver, la primera matriz debe tener el título de la investigación, ¿sí? La pregunta general, ¿sí? Y el objetivo general. Aquí tengo que darle las indicaciones, ¿sí? Tenemos el título de la investigación, debe tener, debe, debe estar compuesto por la variable independiente, la variable dependiente y el contexto, ¿sí? Vale. En la pregunta general debe tener, ¿sí? Una composición de pregunta, debe tener un tono coherente al método, coherente a la tríada investigativa, debe presentar la variable, debe presentar la variable independiente, ¿sí? La variable dependiente y el contexto. La pregunta debe tener un verbo en infinitivo, ¿sí? De jerarquía mayor a los objetivos, a los verbos que se utilicen en los objetivos específicos. Voy a decirle, no puedes repetir verbos. No puedes repetir verbos.
¿Ah? ¿Sí? Lo siguiente, objetivo. El objetivo general debe ser coherente a la pregunta general y de manera implícita debe responder al qué, cómo, para qué, debe responder al qué, cómo, cómo, el para qué y el a quiénes. Y el a quiénes. ¿Ok? Esto es, eh, procura, no, no, pero aquí estoy equivocado. Es aquí. Sí. El objetivo debe tener, porque el que tiene un verbo es el objetivo, no la pregunta. El objetivo debe tener un verbo en infinitivo de jerarquía mayor. Aquí me había equivocado, así que les pido que me excusen. El objetivo debe tener un verbo en infinitivo de jerarquía mayor a los verbos que se utilicen en los objetivos específicos. Sí, maneja una redacción eficiente de tal forma que el objetivo no te quede tan extenso. Ese para lo primero, vale, sí. La segunda matriz, sí, la segunda matriz debe tener, la segunda matriz debe tener eh, el enfoque, el paradigma, el tipo de investigación y el alcance investigativo. ¿Vale? Tercero, la tercera, la tercera matriz debe tener, vamos a ver aquí, la tercera matriz debe tener fase, pregunta específica, objetivo específico, ¿sí? Objetivo específico. La pregunta específica sale de la fase. El objetivo específico sale de la pregunta. Y considera un verbo eh, la tercera matriz debe tener fase, pregunta específica, objetivo específico, ¿sí? Actividades científicas, ¿sí? Salen del objetivo. Vendrían ahora las técnicas de recolección de datos que salen de las actividades científicas y tengo los instrumentos que salen de las técnicas. Porque hay una diferencia entre la técnica y el instrumento. Técnica, la entrevista. El instrumento, el guión de la entrevista. Técnica, la observación participante. El instrumento, el acta de observación o la matriz de observación o la lista de chequeo.
¿Ya? Entonces ahí tengo esto. Entonces tenemos este prompt. Vamos a ejecutarlo. Debo decirle, utiliza los verbos presentados en la taxonomía según la fase. Entonces, no, no repitas verbos. Vamos a ver, voy aquí a copiar mi prompt para hacer la matriz integradora. Vamos a ejecutar el prompt y vamos a ver un prompt larguito, pero vamos para ver cómo nos va. Vamos. Aquí me muestra. Aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a pedirle el favor que construye un documento de Word, documento .x para la matriz, para la macro matriz de integradora del proceso investigativo. Porque me es más fácil leerlas en Word que leerla aquí en ChatGPT. Entonces le estoy pidiendo que me construya un Word. De pronto, si usted está utilizando Géminis, esta opción no la va a poder hacer. Sí, yo creo que no sé es qué otra inteligencia artificial en este momento esté creando documentos. ChatGPT lo está creando, así que me permite analizar ya para tener, es para hacer esto, ¿cierto? Esto es lo que quería. Entonces tengo macro matriz integradora del proceso investigativo. Entonces, título de la investigación, efecto de un plan de formación en inteligencia financiera sobre la gestión de finanzas personales en estudiantes de la Universidad de Córdoba. ¿Sí? Ahí lo tengo, ¿cierto? Pregunta general, ¿cuál es el efecto de un plan de formación en inteligencia financiera sobre la gestión de las finanzas personales en los estudiantes universitarios de la Universidad de Córdoba? Objetivo general, determinar el efecto que tiene la implementación de un plan de formación de inteligencia financiera sobre la gestión de las finanzas personales de los estudiantes de la Universidad de Córdoba, con el fin de fortalecer su permanencia académica a partir de datos cuantificables. Aquí hay cosas que se podrían mejorar, ¿cierto? Ya, aquí habría cosas que se podrían generar. Yo aquí pues, lo cambiaría. Yo aquí sí cambiaría bastantico el objetivo general. Dice, fundamento metodológico, ¿sí? Aquí tengo elemento descriptivo, enfoque cuantitativo. Este elemento no sé a qué se refiere. Enfoque cuantitativo, paradigma empírico analítico, tipo de investigación cuasi experimental, alcance investigativo correlacional, está bien. Fases de la investigación, diagnóstico laboral y dependiente, cuál es el estado inicial de la gestión de las finanzas personales en los estudiantes del grupo control y experimental, diagnosticar el estado inicial de la gestión financiera de los estudiantes del grupo control y experimental, aplicar el pretest a ambos grupos. Aquí vienen ya las actividades científicas, ¿sí? ¿Vale? Segundo, ¿qué fundamentos teóricos y prácticos sustenta el diseño del plan de formación
sustentar el diseño del plan de formación financiera de una fundamentación teórica y metódica rigurosa, implementación de la variable independiente, cómo se desarrolla la implementación del plan de formación, ejecutar el plan de formación, y finalmente evaluar los efectos de la intervención comparando los resultados entre el grupo control y el grupo experimental. Ahí lo tenemos. Entonces les voy a compartirles para irnos a práctica. ¿Sí? Ya voy a compartir el prompt y nos vamos para práctica, ¿ok? Pendiente que les voy a compartir en archivo de Word ese prompt. Espérenme acá un segundito. Vamos aquí a guardar. Es el prompt 10 el que estamos haciendo. El prompt 10 el que estamos haciendo. Perfecto, ¿ok? Bien, vamos a hacer el siguiente. Vámonos a hacer un prompt sencillito. Ya tengo la matriz integradora. Vamos a hacer una justificación de la investigación. Este orden de los factores no altera el producto, es decir, que quizás de pronto el orden en el que estamos trabajando en el documento que ustedes están desarrollando esté en un orden diferente, es indistinto. Sí, vamos a hacer PRON 11 de la justificación. ¿Ya? Para esto vamos a hacer varios PRON, ¿cierto? Matriz de aspectos técnicos para la justificación. ¿Sí? Entonces, porque tenemos que hacer varios PRON. Entonces, en este PRON vamos a solicitarle una matriz de autores que sugieren elementos. Voy a poner 3 autores simplemente. Le voy a decirles considerando todo lo anterior y la triada investigativa, eh, construye, vamos a ver aquí, veamos un segundito acá, veamos, construye una matriz eh, de la estructura, una matriz en la cual presentes 3 autores que en coherencia con el diseño metodológico del estudio, estructuren los elementos que debe tener una investigación cuantitativa. ¿Bien? Una investigación. Si la universidad ya les da los elementos, porque la universidad dicen que la justificación tiene que tener tales o tales elementos, pues ustedes ya trabajan con esa estructura. ¿Sí? Voy a decir, la matriz debe tener autores, cita según APA, con URL explícita, definición de justificación, definición de justificación, definición de justificación, definición de justificación, eh, elementos, ¿sí? O dimensiones de la justificación. Vamos a probar este prompt. ¿Qué buscamos con este prompt? Tener los elementos para tener los elementos para permitirlo. Ok. Vale, vamos a ver que me aparezca. Aquí el objetivo es más o menos reconocer
en diversos autores la estructura con la que podríamos componer la justificación del problema, ¿ya? Y podríamos nosotros también agregar nuestras propias dimensiones. Entonces, esperemos a ver qué nos construya. Voy a hacer los prompts para mandárselos y que ustedes lo puedan desarrollar ya en casa. Estamos haciendo que la justificación, ya hicimos la descripción del problema, hicimos la matriz integradora del proceso investigativo. Ahora vamos a hacer precisamente aquí me está generando la matriz. Entonces la matriz me dice, Hernández Sampier dice cuáles son los elementos que según Sampier, dice la inteligencia artificial aborda: relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico, ¿qué dice aquí? Convivencia, beneficios esperados. Kerlinger dice valor predictivo, valor explicativo, contribución empírica, aplicabilidad de los resultados. Me gusta mucho esta de Kerling, hay que probarla, hay que identificar si el autor, y acá tengo identificación de vacío en la investigación, soluciones de problemas prácticos, relevancia social, ¿ya? Entonces yo podría quedarme con uno solo de ellos, ¿sí? O podría de alguna manera hacer una integración entre todos, pero todo depende de nuestra intencionalidad. Entonces, yo aquí puedo decirle, constrúyeme una estructura que integre los elementos principales de los tres. Puedo decirle, construye una definición de justificación en la cual integre los, integre los, las dimensiones principales propuestas por los tres autores, ¿cierto? Intégralas en 4 grandes dimensiones, ¿sí? Vamos a ver si considerando a todos estos autores me está generando esto. Entonces dice, la justificación en una investigación cualitativa es una argumentación científica que expone las razones por las cuales el estudio es relevante, necesario y pertinente, destacando su aporte concreto en 4 dimensiones: valor teórico empírico, considerando, miren, a Killer y Crewell; aplicabilidad práctica, Hernández Sampieri y Kreble; relevancia social, Hernández Sampieri; y pertinencia metodológica. Me parece perfecta las 4 dimensiones que me construyó de esta otra que me construyó, ¿cierto? Entonces miren cómo ya a partir de esta definición ya yo puedo construir, a partir de esta última definición, que se llama definición integrada, puedo construir mi apartado. Entonces hacemos lo mismo. Entonces le decimos, siguiente PRON 12. PRON 12 sería introducción a la introducción eh, a la justificación, ¿sí? Entonces le voy a decirle acá, ah, entonces considerando todo lo conversado hasta el momento, especialmente la definición integrada de la justificación de la investigación cuantitativa, me regalamos. Entonces digo, considerando todo lo conversado hasta el momento, especialmente la definición integrada de justificación para la investigación cuantitativa, ¿sí? Que fue la respuesta anterior, ¿sí? Eh, crea el título, crea el título de la, crea el título de la justificación del problema, de la justificación de la justificación del estudio, eh,
y vamos a hacerlo en 2 párrafos, una introducción a la justificación, ¿sí? En 2 párrafos, o en 3 párrafos más bien, en 3 párrafos, una introducción a la justificación, ¿sí? Que incluya desde los autores las dimensiones que se abordarán en el subapartado de la, en el subapartado de la justificación, adicionando la dimensión de el aporte del estudio. Hagamos que yo estoy en un doctorado en ciencias de la educación, el aporte del estudio eh, a las ciencias de la educación, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a generarlo. Entonces, recordemos cita con normapa, un mapa 7. ¿Ya? Entonces, vamos aquí. Justificación. ¿Vale? Control C. Y vamos a pegarlo aquí para ver cómo nos va. Sí, aquí estamos pegando. Ustedes no tienen que ir tejiendo. Es que miren, hacer una investigación es un tejido. No esperemos que la inteligencia artificial nos cree todo un documento. Esto es un tejido cognoscente mediado por la tecnología. La justificación en los estudios cualitativos se erige como un componente esencial del proceso investigativo, ya que explica con fundamento objetivo por qué es necesario y relevante abordar un determinado problema de investigación. Según Hernández Sampieri, dice, justificar una investigación implica argumentar con claridad pertinencia científica, social y práctica al estudio, resaltando el vacío del conocimiento existente o la necesidad de resolución de problemas. Esa misma línea, Killer plantea que toda investigación empírica debe ser explícita y aquí vale. Bajo esta perspectiva, la justificación de este estudio se estructura en 4 dimensiones fundamentales que permiten evidenciar su relevancia: el valor teórico empírico, la aplicabilidad de la relevancia. Estas dimensiones permiten argumentar que el estudio, a su vez, este estudio presenta una contribución sustantiva a la ciencia de la educación, en tanto propone un modelo de formación financiera, y aquí me genera la respuesta de la inteligencia artificial. Ya como PRON número 13, vendría siendo el cuerpo de la justificación. PRON 13 vendría siendo el cuerpo de la justificación. Y aquí sí, ponemos literalmente, ahora, usando, ahora, en, en 3 a 5 párrafos, construye cada uno de los subapartados, de las dimensiones de la justificación. ¿Sí? Ya, aquí lo más probable es que, digamos, ahora en 3 o 4 construye los subapartados, ¿sí? Dos subapartados, los 2 primeros subapartados de las dimensiones. ¿Ya? Aquí no le he puesto eh, retroalimentación del PRON 11, porque hice una retroalimentación donde le pedí que me integrara esto, construir la definición justificada, que de pronto a ustedes les puede gustar, para que lo tengan ahí. Entonces, vamos a ver. Construye una definición de justificación íntegra
¿En cuánto grande? Entonces, ahora en 3 o 4 párrafos construye los dos primeros subpárrafos de las dimensiones de la justificación. Y después decimos construye el resto de las dimensiones y ya. Y ahí vamos a tener cómo la inteligencia nos va a ir creando. ¿Sí? Valor teórico empírico. El presente estudio representa un aporte significativo al cuerpo teórico relacionado con la educación financiera en el contexto necesario, una temática que ha cobrado creciente interés en el campo del acceso social y de la educación, y se señala que la investigación científica debe buscar llenar vacíos del conocimiento y fortalecer las bases teóricas. Adicionalmente, la propuesta contribuye a consolidar un modelo conceptual operativo que integra dimensiones clave de la gestión financiera e enfatiza que el estudio cuantitativo, dice, destaca que la importancia de que los estudios contribuyan empíricamente a campos específicos y usan más, vale, por tanto, vale. Si se dan cuenta, aunque nos sorprendamos de lo que hace la inteligencia artificial, tengo que leer. Y si siento que definitivamente él está como rasgando la superficie y no está diciendo algo con profundidad, decirle, hombre, profundiza un poco. Dime exactamente cuáles son los productos que van a surgir de la investigación como valor teórico y empírico, porque yo no lo alcanzo a ver. Me generó 4 párrafos, pero no me dijo el valor, los productos que se van a derivar tangibles en términos de conocimiento teórico y empírico de la investigación. Esto, yo les decía a ustedes que tienen que aprender a vencer el asombro de la inteligencia artificial. Muchas veces, yo siempre pongo este ejemplo, es como cuando uno va a comprar un carro. Uno está tan emocionado en comprar el carro que no alcanza a ver los errores y las fallas que tiene el carro. Después que ya uno compra el carro, que lo paga, entonces uno comienza a experimentar ya alejado de la emoción los vacíos, las falencias, las fallas que trae el carro. Entonces, esto mismo pasa con la inteligencia artificial. Tenemos que aprender a vencer el asombro, ¿sí? Tenemos que aprender a vencerlo de tal forma que yo pueda retroalimentar a la inteligencia artificial. Sí, que puede decir, no, no, bonito, bien redactado y todo, pero no profundizaste, no me dijiste nada. Por favor, vamos a trabajar en este aspecto o en este otro aspecto, ¿vale? Vamos a ver aquí. Entonces, igualmente viene ahora realiza continuidad del PRON 13. Ahora realiza el resto de las dimensiones. ¿Sí? Y ahí lo tiene. Voy a guardarles, voy a guardar esto y se lo voy a compartir, ¿vale? Sí, entonces, tal cual Ardenson. Lo leí y me di cuenta que no profundizó. O sea, rasgó por la superficie. Y eso es lo que tenemos que aprender a vencer de la inteligencia artificial. Dice David, debería colocar como PRON 12 el primero que colocó pidiendo la matriz del autor. Aquí tengo matriz, aquí tengo matriz 10, que es la de la matriz integradora. Matriz 11, matriz de aspectos técnicos para la justificación. Aquí están los autores. Este es PRON 11. La retroalimentación del 11 era que me construyera una definición y el 12 es la introducción a la justificación. Es decir, la que me estás pidiendo como 12 es 11. ¿Ya? Voy a juntarles, porque se nos acabó ya el tiempo, voy a juntarles, voy a juntarles el, el archivo para que ya tengan los nuevos prompts. ¿Sí? Me cuentan, porfa, si esta clase del día de hoy se entendió, si llenó las expectativas. ¿Sí? Cuéntenme cómo va el proceso, cómo se han sentido. ¿Sí? Y les motivo de todo corazón que quienes puedan hacer el aporte, puedan adquirir el material, les va a gustar demasiado, pero hagan posible que este tipo de escenario se siga viendo, ¿sí?
que podamos seguir impactando a mucha gente más. Permítanos que este evento se vuelva sostenible en el tiempo. ¿Cómo lo logramos? Con el aporte que algunos de ustedes logran hacer, ¿vale? Ok, de igual forma, quienes sabemos que de pronto por dificultades no pueden, disfruten la clase, que este es un lugar de puertas abiertas. ¿Sí? Bien. Sí, vale, me alegra muchísimo. No, para nosotros es un gusto y un placer poderles colaborar, ¿vale? Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Acá está pegando una fuerte tormenta. Agradezco poder terminar sin ninguna falencia en conectividad ni en luz, pero bien. Dios me los guarde, Dios me los proteja. Bendiciones. Chao.